¡Viva Petro! Siempre, siempre el saludo, el reconocimiento, la fuerza para nuestro compañero Gustavo Petro, a quien queremos, a quien lo hemos acompañado en la alcaldía, en la presidencia, a quien hay que rodearlo muchísimo y que sobre todo hay que hacer todo lo posible para que el legado que hemos construido en estos 3 años y el último año que nos queda de gobierno pueda tener continuidad en el 2026. De eso se trata, amigos y amigas, de estos espacios, de esta reunión. Y aquí lo que estamos hablando no es simplemente de la candidatura de David, a quienes agradezco profundamente el apoyo, de la candidatura de Heráclito, compañero con el que estamos trabajando para la Cámara de Representantes, con María José a la presidencia, sino de lo que se trata en el fondo de todo esto, amigos y amigas, es la continuidad del gobierno del cambio. De eso se trata esos espacios. Que la flor que hemos sembrado durante estos 3 años no la vayan a cortar ni la debemos marchitar. De eso se trata estos eventos. Y les agradezco muchísimo y sobre todo en la fuerza de los vecinos, vecinas de este barrio, de los barrios aledaños, que hacen presencia y que se conectan con esa fuerza del pacto histórico y de Gustavo Petro. Por supuesto, un profundo agradecimiento por Cristian, todo el equipo de Territorio Sur, de Territorio y Vida, de todo este territorio del sur, de las localidades, de la Media Luna, que va de oriente, sur, parte también de occidente, de Bogotá, de esos sectores populares realmente, que es el corazón del cambio, que es a lo que le hemos apostado en la Bogotá humana y aún más en el gobierno de la presidencia del Pacto Histórico. Gracias, Cristian, siempre por ese compromiso, porque desde los territorios, desde el barrio es donde se construye poder popular y se construye comunidad, que es lo más importante en el compartir. Por supuesto, gratitud al presidente de la Junta, a Israel, a Juan, a todos los de la Junta también por la invitación, por invitar a los vecinos y vecinas a ser presente, a recuperar y dignificar de nuevo este parque que me contaban estaba caído y que lastimosamente ya era propiedad de gente que no necesariamente está pensando en el bien colectivo. Y estos espacios de toma realmente el territorio de esta manera es donde dignificamos de manera democrática, pacífica y para todos y todas el parque, los parques que tienen que ser para los niños, para las niñas, para las familias. Y por último, por supuesto, a Nelson, amigo mío de muchos años, compañero, maestro también de muchos años, hacía política mucho antes de, obviamente, de mi existencia. Y por supuesto siempre aprendemos con todas sus hijas y ese liderazgo que tiene aquí en la localidad de Usme, que lo hace merecedor de haber sido reelegido varias veces y de tener siempre un reconocimiento por toda la comunidad del gran trabajo que hace. Se lo reconoce Usme, se lo reconoce Bogotá, se lo reconoce todo el movimiento político y una gratitud y me siento muy orgulloso de estar acompañado de un gran edil como es Nelson. Muchas gracias, mi hermano. Ahí un poquito de recuperación. Obviamente el chiste que todos decimos, ¿dónde metió la pata? Sí, eso le pasa por haber metido la pata, quién sabe en dónde. Todos lo pensamos cada vez que lo vemos, pero seguramente es por andar caminando todos los barrios, todas las cuadras, cada calle de Usme, que eso es lo que hace Nelson, caminar una y otra vez por toda la localidad. Un abrazo, Nelson, y pronta recuperación. ¿De qué se trata? De la reelección del Pacto Histórico el próximo año. Hoy nos damos cuenta que hay una derecha con una sed de venganza del presidente Petro y de nosotros. Hemos contabilizado, escúchenme bien, 68 intentos de golpe contra la vida del presidente Petro. 68 planes de asesinato contra el presidente Petro, escúchenme, y no me lo estoy inventando. Le tocó salir a la embajada norteamericana, al gringo norteamericano, a decir al embajador que sí, que ellos conocían de esos planes. Y el embajador gringo no es ningún petrista, ni es de izquierda. Pero le tocó salir a decir que sí, que tenía conocimiento de cómo habían planes de asesinato contra el presidente. Posiblemente de la Junta del Narcotráfico. Esa mafia nacional ligada al poder internacional
que seguramente fue la que atentó contra el candidato senador Miguel Uribe, que atentó contra él para generar zozobra ante el país y para generar algo que ha hecho posible que la derecha en este momento sea tan virulenta y tan, diría yo, tan violenta. Y es un intento de darle argumento a la derecha de decir que ese atentado contra Miguel Uribe fue organizado por el presidente. Tienen esa desfachatez de decirlo, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de nada, simplemente por decirlo, para poner en contra a la gente del presidente Petro, pero más aún, para estimular mucho más a sus seguidores a ir en contra de este gobierno y de nosotros. Las elecciones del 2026 van a ser elecciones muy duras, tal vez de las más duras de los últimos años, porque es una derecha que dijo: no vamos a permitir que el movimiento de Petro y que el petrismo siga en el poder, que estos 4 años para ellos fueron un accidente en la historia, fueron un error que hay que corregir lo más rápido posible. Se intentaron sacar al presidente de manera violenta, lo intentaron sacar mediante el lawfare, que es el golpe institucional por medio de la ley, y eso es lo que está intentando el Consejo Nacional Electoral. Esta semana usted escuchará en las noticias de seguir profundizando supuestamente contra la campaña del presidente Petro, de tal manera que en la Comisión de Acusaciones de la Cámara le hagan juicio político al presidente, como si lo hicieron a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, porque lo que no ganan en las urnas lo pretenden quitar por medio de estos golpes institucionales. Ya los golpes de Estado tal vez no son como antes, golpes militares, y ellos intentaron medir un poco, y por eso hicieron unos grandes despliegues de movilización al principio de año para mirar si la gente le respondía, y nosotros le respondimos con movilización popular, y se dieron cuenta que si tocaban el presidente Petro, este país tal vez se incendiaba. Y es verdad que si tocaban la oída del presidente Petro, tal vez este país salía de nuevo a las calles y no sabíamos qué iba a pasar, porque el pueblo sale a responder y a defender justamente a sus líderes, y aún más cuando es el presidente Petro, cuando salimos en Bogotá, cuando lo sacó el procurador Ordóñez, ¿se acuerdan? Y traigo esta colación por lo siguiente, amigos y amigas. Ayer estuve con el presidente Petro, viajé con él en el avión presidencial hacia Bucaramanga. Estuvimos en un evento en Bucaramanga que teníamos que ir y veníamos planeándolo, porque Bucaramanga, el alcalde de Bucaramanga había dicho que la izquierda había sido radicada de Bucaramanga, que Bucaramanga y Santander no eran como Usme, que es territorio petrista y del cambio, sino que allá no se aceptaba la presencia del presidente Petro. Y tanto así que nos intentaron sabotear, no nos querían prestar la plaza donde hicimos el evento. Las personas que iban para Bucaramanga, de municipios aledaños, hicieron retenes de aquellos que se llaman estos militares retirados y no los dejaron pasar. Algunos de ellos, posiblemente, mi viejo, así es, no los dejaban pasar, los hicieron devolver, intimidándolos. Quitaron la bandera negra y roja, la que usó Bolívar, no la que usa ahora el grupo que no ha querido comprender el momento histórico en el que nos encontramos, y como dice Petro, se la pasa traqueteando. Intentaron sabotear la marcha y la movilización y la plaza en Bucaramanga, pero la llenamos cada vez que vamos con el presidente Petro, que llenamos todas las plazas. Y el presidente Petro ayer en su intervención, los invito a escucharla, que seguro ya está en redes sociales, hablaba justamente de lo que significa la posibilidad de que retorne la derecha. Esa derecha tan violenta que es capaz de incendiar el país y gobernar sobre cenizas con tal de que no continuemos. Y si no continuamos, no es que pierda Petro, pierda el senador David Racero. Cuando perdemos nosotros, ¿quién pierde al final? El pueblo, la gente, así en Israel. Y no es cuento lo que estoy diciendo, vea, cuando salimos de la Bogotá humana, en el 2016, ¿quién fue el alcalde que nos siguió? Peñalosa.
Peñalosa fue el que nos continuó a nosotros después de la alcaldía del presidente Petro. Y en la alcaldía del presidente Petro, 500.000 personas sacamos de la pobreza, 500.000 personas. Imagínense ese hecho tan importante. Y cuando vuelve Peñalosa, para acá, Nico. Y cuando vuelve Peñalosa, en menos de 3 años, vuelven a la pobreza aproximadamente 200.000. ¿Cómo es la historia, amigos y amigas? Es que esos son los datos. Si vuelve de nuevo ese poder que no está pensando en la gente, en los sectores populares, si vuelven ellos, lo que vamos a generar de nuevo es pobreza y desigualdad. Díganme si no es importante la gran reforma agraria que hemos hecho como gobierno del cambio, beneficiando a los campesinos y campesinas. ¿Acaso nosotros no somos hijos de campesinos y campesinas? Díganme si de acá algunos de ustedes que veo no araron la tierra. Aquí mucho Usme es justamente de herencia campesina. Y los campesinos de Usme y los hijos de los campesinos de Usme que compartimos con Sumapaz, con Ciudad Bolívar, por supuesto que reconocemos esa gran reforma agraria que se está haciendo en todo el país como algo positivo. Por fin el campesinado tiene derechos y se le reconoce. No se le trata como delincuente, ni se permite que lo saquen, ni que lo expropien, ni que le quiten la tierra a los paracos. Y hemos sacado de la pobreza a más de 2 millones de colombianos y colombianas. Eso es absolutamente importante. Y eso es lo que tenemos que cuidar y proteger. Y no permitir que venga otro gobierno pensando en las grandes empresas justamente para enriquecer a unos y dejar en la pobreza a muchos. Y nos dicen a nosotros, mire cómo es la historia, Nelson, que nosotros somos antirricos. No. Nosotros no somos antirricos. Lo que decimos es que si bien los ricos pueden ganar, los pobres no pueden perder. Y en Colombia, en este gobierno, lo que estamos haciendo es que los ricos siguen ganando. Acá a ningún rico se les ha quitado absolutamente nada. Pero hoy estamos mostrando cómo los pobres están teniendo más de lo que tenían hace 3 años. Y eso es el gobierno del cambio. De eso se trata esta elección y se trata justamente esta campaña del pacto histórico. ¿Qué nos falta? Nos falta recuperar Bogotá. Ya hay que decirlo que este miércoles lo hablamos en reunión de bancada con el presidente. Hay que recuperar Bogotá. Lo perdimos con Claudia López y ahora con Galán. Hay que recuperar Bogotá para volverla de nuevo y ponerla de nuevo en la senda progresista. Y tenemos que recuperarlo y eso empieza desde ya. Eso no es esperar hasta las elecciones de la alcaldía en 2 años, sino la votación que vamos a sacar ahora en la campaña presidencial en Bogotá es lo que nos va a permitir tener la fuerza más adelante para poder colocar un candidato o candidata a la alcaldía que permita recuperar a Bogotá para los sectores más progresistas. Y por eso este tipo de espacios que hacemos con Cristian, con Nelson, para seguir escuchándolos a ustedes, para seguir mirando, bueno, qué es lo que más podemos seguir trabajando para Usme. Aquí está pendiente, hablaba con Nelson para el tema nacional, el SENA y el Ministerio de las TICs, la posibilidad de consolidar ese centro de educación, de tecnologías, de las ciencias, como dice el presidente Petro, acá en Usme, se ha planteado, se ha hablado, tenemos el lote. Vamos a hacer todo lo posible, presionar para antes de irnos el 7 de agosto del otro año lo dejemos montado, porque eso es una promesa. Ya estamos avanzando con la Universidad de Suba. Así como cuando fuimos alcaldes con Gustavo Petro, dejamos la Universidad en Bosa y en Ciudad Bolívar. Ahora vamos a seguir ampliando para Kennedy, Suba, y Usme no se puede quedar atrás. Es una demanda histórica de los estudiantes y los jóvenes en Usme, por ejemplo. Y ahora que somos gobierno tenemos que impulsarlo y presionarlo mucho más con nuestros ministros del gobierno del cambio. Para seguir con el almuerzo, les agradezco a nombre también de Heráclito, que es el compañero que ya vino acá, ya algunos lo conocen. Estamos juntos para el 26 de octubre. Este 26 de octubre lo que se llama la consulta interna, no es la elección que siempre tenemos, que va a ser en marzo. Estas son unas primarias
que vamos a salir a votar para hacer algo que ningún partido político ha hecho. Estamos haciendo historia, haciendo una consulta popular para que la gente decida cuáles quieren que sean sus senadores y sus representantes. Y que la elección de esos senadores y representantes no sea a dedo porque alguien determina, sino porque la gente decide. Y por eso nosotros colocamos nuestro nombre, para que ustedes nos apoyen para poder ser senadores y representantes ya en las elecciones de marzo. Por eso estamos haciendo ya estos encuentros. La consulta es el 26 de octubre, en menos de 2 meses, don Israel. Así que bueno, así que nos vamos a poner la camiseta, vamos a trabajar, vamos a seguir llevando el mensaje del presidente Petro, que de esto trata lo que estamos haciendo, y creo que es lo más importante, que en toda campaña que tengamos y de quien hablemos, al fin y al cabo hablemos es del presidente Petro y del gobierno del cambio, para contrarrestar las mentiras de la oposición y de los noticieros, porque sí que dicen mentiras de nosotros. Se la pasan diciendo mentiras, que el presidente es borracho, que yo no sé qué, que no dicen de él, no, don Israel. ¿Quién no ha escuchado eso? Y lo repiten tanto, que uno que otro empieza a decir, uy, por algo será, ¿sí o no? ¿Cierto? Tanto lo dicen en Caracol RCN que la gente empieza a decir como, oiga, sí, de pronto como que Petro sí es borracho y como que algo pasa, ¿no? La viejo truco de repetir tanto una mentira que termina volviéndose verdad. De eso dicen nosotros muchas cosas. Y sobre todo los que estamos más cercanos al presidente Petro, como quien les habla, nos atacan todo el tiempo, pero bueno, gajes del oficio de quienes nos atrevemos a luchar para cambiar el país. Eso no nos preocupa. Siempre con la frente en alto. Por eso les invito, para terminar, que en esta campaña que empezamos en estos 2 meses, demos a conocer los grandes logros del gobierno del cambio. Eso es lo importante, de los logros del presidente Petro en todo el país, de cómo reducimos el desempleo, de cómo reducimos la pobreza, de cómo distribuimos tierras, de cómo llegan más turistas porque Colombia está siendo admirada por todo el mundo, de cómo estamos reduciendo la desigualdad, de cómo estamos generando más empleo y no dependiendo del carbón, del petróleo. Estamos sintonizados en un mundo que se está acabando por la crisis climática. Vamos a seguir defendiendo al presidente Petro, contamos con ustedes, somos un gran equipo, gracias por ese apoyo. ¡Viva el presidente Petro! ¡Viva el gobierno del